Bueno, en este marco continuamos con una segunda participación a cargo del maestro Sadi Arturo Loaiza. Y bueno, él nos va a hablar un poco sobre los materiales educativos y su relación con la formación de capacidades humanas miradas al perfil de egreso en educación preescolar, ¿no? Vamos a invitar al maestro Sadi a que nos comparta algunas de sus saberes, algunas experiencias. Posteriormente vamos a dar un breve quizá desarrollar alguna pregunta y por último, bueno, dar algún comentario final para poder cerrar la sesión del día de hoy. Y bueno, maestro Sadi, adelante, por favor. Bueno, agradezco a los 712 maestros y maestras que estamos acá conectados y se siguen conectando. Les agradecemos muchísimo la paciencia y ofrecemos una disculpa en nombre de la Dirección General de Materiales Educativos con este tema de las tecnologías. Pues bueno, nos sobrepasó un poco el inicio, pero bueno, ya estamos acá. Bueno, pues vamos a platicar un poco luego de esta participación del doctor Arriaga en función de toda digamos que nos marca toda una ruta en función de los materiales educativos y ese enfoque decolonial, sin duda alguna una cartografía que iremos compartiendo con todas y con todos ustedes en los distintos espacios de formación y que les pedimos, y ya con esto voy a empezar, un poco de paciencia en función de los formularios, en función de todas estas cosas, porque apenas al ser el primer día, pues bueno, se ha venido como complicando, así que bueno, no comamos ansias que estamos empezando y estoy seguro que va a ser un proceso extraordinario en el que estaremos todas y todos. Pues bueno, vamos a trabajar el tema de las capacidades humanas y de pronto usted dirá, bueno, ¿por qué capacidades humanas? Porque estamos en la construcción de la nueva escuela mexicana como paradigma educativo y un paradigma educativo que está en construcción principalmente mirado desde México y para México. Y desde esta perspectiva, entonces, nos toca entender ya que abandonamos el paradigma positivista por competencias y estamos entonces avanzando hacia la construcción y consolidación de la nueva escuela mexicana con mirada crítica y mirada decolonial. Abandonar la escuela activa, esa escuela que sí, que hablaba de poner el estudiante al centro y que bien como lo mencionaba el doctor Arriaga, ponía lo lúdico sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de intencionalidad de transformación, más allá de los elementos recreativos. Entonces, esa escuela activa que por muchos años estuvo en el sistema educativo nacional, hoy estamos procurando caminar hacia la escuela crítica y avanzar hacia una escuela crítica implica que en este momento estemos entendiendo que vamos hacia esa transición, que estamos caminando hacia allá y en ese caminar entonces es desde donde vamos a empezar a hablar de la formación de las capacidades humanas. Capacidades humanas que se irán potenciando en la medida que todas y todos desarrollemos los materiales educativos desde esta perspectiva, desde esta mirada decolonial, desde la construcción de la nueva escuela mexicana con perspectiva crítica. Del mismo modo, cómo todas esas capacidades nos van a permitir abonar hacia el perfil de egreso específicamente en la educación preescolar, pero entendiendo la nueva escuela mexicana no como un producto terminado, sino como un trayecto formativo. Necesitamos ir generando itinerarios, necesitamos ir generando rutas para que con estos materiales educativos lleguemos a un plano didáctico
donde mediante el codiseño, mediante sus programaciones, las programaciones analíticas, los maestros y maestras pueden utilizar estos materiales educativos como puertas, como puentes que se van a ir tendiendo para la lectura crítica de la realidad. Siguiente, por favor. Entonces, esta plática de inicio nos vamos a enfocar en alguna de las capacidades humanas trabajadas por Marco Raúl Mejía en el Fundamento de la Construcción de lo Humano 2014. El material se lo vamos a cargar en la plataforma, la presentación también, así que luego vayan anotando sus preguntas para que vayamos hacia allá. Vamos a empezar entonces trabajando con, primero, los materiales educativos en función del desarrollo de las capacidades cognitivas y metacognitivas. Esto es cómo los materiales educativos van a identificar la forma, los materiales educativos para el desarrollo de estas capacidades cognitivas y metacognitivas van a permitir identificar la forma como trabaja la mente durante el proceso de aprendizaje. Aquí hablamos a todas estas capacidades mentales y de pensamiento que forman las múltiples posibilidades de tener un conocimiento donde se despliegue la condición humana. Aquí entendemos además el conocimiento como esa interrelación de los saberes científicos con la relación estrecha con los saberes ancestrales, con los saberes populares, comunitarios, del entorno, territorializados. Y además, unos materiales entonces que generen desafíos para que el proceso de aprendizaje no se haga de manera mecánica, sino que podamos entonces ir en ese proceso desarrollando progresivamente las múltiples posibilidades de relacionarnos con la información para la generación entonces de conocimiento. Siguiente, por favor. Otra de las capacidades con las que vamos a estar trabajando en el desarrollo de estos materiales será la capacidad afectiva, que conecten los materiales educativos con las emociones y los sentimientos. Estamos trabajando en un nivel educativo que debe preponderar lo emocional, donde debe preponderar la atención a los sentimientos, a las emociones, en los materiales educativos entonces visualizados con esa posibilidad de generar vínculos tanto conmigo como con los demás. Y esa relación entonces que se va construyendo para entender al otro y a la otra y por supuesto entenderme a mí mismo. Y con esta capacidad afectiva quisiera hacer una recomendación de un texto bastante importante y fundamental que nos puede permitir desarrollar a mayor profundidad este tema, El sí mismo como otro, de Paul Ricoeur, un texto bien ad hoc para el trabajo no solamente de entender y conectar con las emociones, sino cómo podemos comprender al otro, cómo podemos crear vínculos en este paradigma en el que prepondera y está al centro la comunidad, bien como lo veíamos anteriormente. Siguiente. Continúo. Ok, entonces vemos cómo esta capacidad valorativa, como ya les decía, para retomar, son mis valores, pero adicionalmente los valores de mi comunidad, los valores de mi entorno, los valores de mi territorio, y adicionalmente cómo tiene que ver con un concepto de nuestras comunidades originarias que tiene que, y de la construcción de la Vía Yala, que tiene que ver con el buen vivir. Y entonces, con base al buen vivir y al vivir bien, entonces vamos a ir desarrollando nuestros materiales educativos, los proyectos, las distintas actividades que ya mis compañeros irán describiendo en todo el marco del proceso
cada una de los materiales educativos deben entonces responder al acercamiento hasta a las capacidades humanas. No se trata que un proyecto, bien lo señalaba ahora mismo el doctor Arriaga, no se trata que un proyecto o que una actividad o que una lámina desarrolle todas las capacidades humanas y además las desarrolle como quien se toma una pastilla de paracetamol para que se le quite el dolor de cabeza. Ni que los proyectos, ni las actividades, ni los materiales vienen a ser una maquila resolvedora de proyectos o de distintas situaciones. Estamos en un proceso y debemos entenderlo así, como ese proceso en que cada una de las acciones que hagamos van a contribuir al cumplimiento y al desarrollo del perfil de egreso mediante estas distintas capacidades humanas que tomamos alguna desde Marco Raúl Mejía. Adelante, por favor. En tal sentido, entonces, podemos visualizar que la siguiente capacidad con la que vamos a trabajar los materiales educativos será la capacidad imaginativa. Y entonces, en un nivel tan importante como el nivel de educación preescolar, primero, segundo y tercer grado. Entonces, ¿cómo podemos combinar la imaginación y la fantasía para producir creatividad, para generar creatividad tanto de los estudiantes como en la territorialidad y en la territorialización de estos materiales, las y los educadores puedan utilizarlo de distintas formas, con distintas posibilidades? Porque no podemos tener, por ponerles un ejemplo, una lámina que solo tenga el sol. Aquí estoy poniendo un ejemplo quizás muy gráfico, que tenga solo el sol. El sol sí puede llevarme a una actividad, puede referirme a otras, puede detonar distintas actividades, pero necesitamos que los materiales entonces nos combinen la imaginación, la fantasía, para que produzca entonces la creatividad, tanto de todos los agentes del hecho educativo. Y aquí hay un elemento importante, y es que la imaginación no vista como, bueno, sí, ahora imaginemos un mundo mejor, ahora imaginemos que vamos a poder cambiar el mundo. Es que imaginamos que vamos a cambiar el mundo y hacemos proyectos para cambiarlos, ¿no? Y entonces, en función de eso, no debe preponderar acá solo el hecho estético de la belleza, de los cánones en los que históricamente estamos quizás acostumbrados, sino que debemos trabajar distintas formas y alternativas para promover la imaginación y la fantasía de los niños y de las niñas en colaboración, por supuesto, de los estudiantes. En otro sentido, tenemos la siguiente capacidad, que es la capacidad del deseo. Y esa capacidad del deseo debe estar presente en los materiales educativos en función de motivar para hacer y para contribuir sobre todo a la transformación de los distintos entornos, a la transformación de la realidad, pero adicionalmente poder interpelar lo que me hace feliz, lo que me genera placer, lo que me genera agrado, y cómo todos estos elementos vistos desde la vida cotidiana, porque no es hablar de situaciones ficticias, ni es hablar de situaciones ajenas a la vida de las y de los estudiantes, ni de las escuelas, sino que visualizadas en su justa medida para que podamos construir esas utopías, podamos construir esa utopía, como decía Eduardo Galeano, que es ese horizonte que me permite, o esa ruta que me permite ir caminando hacia adelante. Los compañeros de la presentación, si me pueden apoyar, por favor, estando atentos y cambiándola, muchísimas gracias, a la siguiente y a la que sigue ya, por favor. Ok, yo voy a continuar por temas de tiempo, y bueno, ya la presentación imagino que los compañeros la irán avanzando. Y entonces, bueno, en tal sentido, allí tenía una cita del plan de estudio, acuerdo 140822, que dice: el desarrollo pleno de sus capacidades permitirá que afiancen su autonomía, valoren su vida, su cuerpo y su identidad
con la de las demás personas, al mismo tiempo que vayan reconociendo la importancia de vivir en comunidad. En ese tenor, las finalidades en cada nivel educativo que han de proponer desde los distintos espacios de participación deben dirigirse al logro del perfil de egreso de las y de los estudiantes al concluir la educación preescolar, primaria o secundaria. Es decir, en el propio plan de estudio, acuerdo 140822, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se habla de las capacidades humanas. Y aquí entonces ya hemos bajado desde Marcos Raúl algunas de las capacidades con las que podemos entonces ir trabajando los materiales educativos. Aquí entonces ya entramos, fíjense, tenemos las capacidades humanas y aquí vamos hacia la formación, hacia el perfil de egreso o también descrito en el programa, en el plan y en los programas de estudio como rasgos globales de aprendizaje. No son más que una visión integral de los aprendizajes que las y los estudiantes deben desarrollar a lo largo de la educación preescolar, primaria y secundaria. No se trata de una carrera contra el tiempo, no se trata que todos además vayamos al mismo ritmo, que tengamos el mismo nivel y que veamos y que vivamos los mismos procesos. ¿Y por qué le hago esta referencia, estimados compañeros y compañeras? Porque no todas y todos tenemos las mismas posibilidades. En estos muchos Méxicos que somos, compañeros, es importante entender que todas y todos los niños y niñas tienen tiempos, ritmos, formas, y así entonces nosotros tenemos que entender que el perfil de egreso, los rasgos globales de aprendizaje. Aquí coloqué algunos ejemplos, ¿no? Tal cual como aparecen en el acuerdo 140822. Reconocen que son ciudadanas y ciudadanos que pueden ejercer su derecho a una vida digna, a decidir sobre su cuerpo, a construir su identidad personal y colectiva, así como vivir con bienestar y buen trato, en un marco de libertades y responsabilidades con respecto a ellas mismas y a ellos mismos, así como con su comunidad. Esto no se logra con un proyecto. Esto no se logra con una sola actividad. Esto no se logra agarrándonos de las manos, ni cantando una canción, ni aprendiéndonos de memoria una serie de conceptos, de formas, de contenidos. Todo el perfil de egreso, todos los rasgos globales de aprendizaje tienen que ir de la mano con el desarrollo de las capacidades humanas y en la medida entonces, más allá del desarrollo etápico, porque no tiene que ver con etapas de desarrollo, tiene que ver con el desarrollo de procesos y esos procesos se van a ir ajustando de acuerdo a las distintas realidades de los y las estudiantes. Y entonces cada uno de nosotros, repito, irá entrando o irá viviendo estos rasgos globales de aprendizaje de manera distinta con nuestras propias formas, con nuestras propias maneras de no homogeneizar los rasgos globales de aprendizaje, porque cada uno de estos rasgos globales de aprendizaje se irán asumiendo en los distintos territorios donde nos encontremos todas y nos encontremos todos. Asimismo, acá en la presentación, las que siguen, por favor, podemos visualizar que hay otros ejemplos referente a al propio perfil de egreso. Y por ejemplo, les digo uno textualmente del plan de estudio. Se perciben a sí mismas y a sí mismos como parte de la naturaleza, consciente del momento que viven en su ciclo de vida y la importancia de entender que el medio ambiente y su vida personal son parte de la misma trama, por lo que entienden la prioridad de relacionar el cuidado de su alimentación, su salud física, mental, sexual y reproductiva con la salud planetaria desde una visión sustentable y compatible. Extracto textual desde el plan de estudio. Y entonces, ¿esto qué quiere decir, estimados compañeros y compañeras? Que todas las actividades que nosotros vayamos visualizando en marco del desarrollo de los materiales educativos van a ir abonando, van a ir contribuyendo. Y entonces, en esa contribución, en marco
Les pido por favor sus micrófonos. En marco de esa contribución, unos abonarán en algunos aspectos, otros irán abonando de otro, pero de manera progresiva en todo el trayecto, que es la nueva escuela mexicana. Vamos entonces a poder desarrollarlo en nuestros materiales educativos. Sin lugar a duda, nos corresponde un gran reto porque tenemos que visualizar las distintas formas, maneras de ser y de relacionarnos con el mundo desde las capacidades humanas en la relación con los rasgos globales de aprendizaje y en este sentido entonces cómo nosotros, fíjense, aquí está otro de los rasgos globales de aprendizaje, desarrollar una forma de pensar propia que emplean para analizar y hacer juicios argumentados sobre su realidad familiar, escolar, comunitaria, nacional y mundial, conscientes de la importancia que tiene la presencia de otras personas en su vida y la urgencia de oponerse a cualquier tipo de injusticia, discriminación, racismo, clasismo en cualquier ámbito de su vida. Es decir, todo esto, como ya lo visualizábamos, se va a ir haciendo de manera progresiva y lo vamos a ir trabajando para primero, segundo, tercer grado de la educación preescolar, en la medida entonces tanto de los elementos graduales con los que vamos a ir trabajando los materiales como de la apropiación, entonces ya a nivel didáctico de los colegas de los materiales educativos. Fíjense, vamos a trabajar, si me ayudan por favor allí, premisas pedagógicas para el desarrollo y la innovación de los materiales educativos, fase 2. Primero vamos a entender que los niños y niñas son sujetos de derecho. Y como son sujetos de derecho, tienen entonces deberes y también derechos, bien como lo mencionábamos, en función de todas sus vivencias, toda esa vida cotidiana, todo ese mundo que traen, son muy importantes para nosotros en el hecho educativo. En tal sentido, entonces, otra de las premisas es que los materiales educativos no parten del imaginario social que tiene el maestro sobre el estudiante, porque aquí debemos dejar a un lado esa visión adultocéntrica que tenemos nosotras y nosotros de creer que somos nosotros los que sabemos, que somos nosotros los únicos que podemos pensar un currículum sin permitir a los estudiantes que puedan trabajarlo o verlo desde unos materiales que reflejan un currículum vivo y no un currículum estático. Y ese currículum estático lo dejamos para el paradigma anterior, se lo dejamos al modelo neoliberal, porque en este momento estamos trabajando con un currículum vivo. Y trabajar con un currículum vivo entonces implica que el estudiante también como sujeto de derecho tiene derechos, tiene deberes de involucrarse y de hacerse corresponsable en su proceso de aprendizaje. En tal sentido, es fundamental también que los materiales educativos que vamos a desarrollar en este proceso puedan vincular los saberes disciplinares y pueda estar en perfecto diálogo con los saberes comunitarios. No podemos trabajar única y exclusivamente desde una visión de un currículum estático, solo desde lo disciplinar, sino que debemos permitir dialogarle con los saberes sociales, con los saberes culturales, con los saberes comunitarios, ancestrales, en esa cosmovisión que tenemos en función de quiénes somos nosotros como mexicanos y como mexicanas. Entonces, en este sentido, esa relación va a permitir que pueda existir una visión comprensiva y de transformación del mundo. Es un elemento fundamental. Y un tema importantísimo que partimos aquí desde Pablo Freire, ¿eh? Educar es un acto político y posee entonces
esas intenciones. Educar no es un acto aséptico ni es un acto neutro. O sea, estamos desde poder proponer distintas visiones de mundo, y esa visión de mundo centrado desde la comunidad como núcleo del proceso de desarrollo de aprendizaje, como núcleo integrador del proceso de desarrollo de aprendizaje, nos invita entonces a visualizarnos y a comprender que estamos proponiendo una sociedad distinta, unos sujetos distintos, estamos en la construcción o abonando hacia la construcción de un nuevo mexicano y de una nueva mexicanidad. Esto implica recuperar la solidaridad, implica recuperar la comunidad, implica volver a lo que hemos sido históricamente nuestras comunidades originarias, que vivían en comunidad, que entendían el mundo desde su cosmovisión, desde su relación con la naturaleza. Nos corresponde a nosotros y a nosotros entonces, en el desarrollo de estos materiales educativos, entender esas premisas como fundamentales para el desarrollo de nuestros materiales educativos. Y fíjense, todas estas premisas, y aquí voy a ir anclando con elementos ya de lo tangible, ¿eh? Todas esas premisas, las capacidades, los principios pedagógicos harán parte de todos esos elementos que nosotros vamos a evaluar al momento de la consideración ya para que sus materiales educativos vayan al proceso editorial y sean susceptibles entonces ahora sí de publicación. Recuerde que estamos en el proceso de formación, y luego de este proceso de formación vendrán los elementos ya más específicos para ver qué vamos a ir desarrollando todos y cada uno de nosotros en las comunidades que ya nuestros compañeros le van a explicar. Y es importante que podamos entonces visualizar tanto esas premisas pedagógicas como los principios pedagógicos que vamos y que debemos trabajar para el desarrollo. O sea, siempre debemos pensar que los principios pedagógicos son para el desarrollo y la innovación de los materiales. No debemos ver como elementos que están allí accesorios, sino que así como vamos a trabajar los ejes articuladores, los campos formativos, la integración curricular, estos principios, las premisas y las capacidades humanas en correspondencia. Se te escucha muy bajito. Hacia el perfil de egreso nos van a permitir entonces el desarrollo de estos materiales. En tal sentido, entonces, vamos a tener que dentro de los principios pedagógicos que los materiales educativos deben orientar el despliegue de los distintos contenidos curriculares con las múltiples posibilidades de transferencias, matizándolo siempre con la relación con el desarrollo de actividades de pensamiento crítico, resolución de problemas, que promuevan la toma de decisiones y que sobre todo tengan un enfoque. Entonces, les mencionaba y repito, como principio pedagógico visualizamos que los materiales orienten hacia el despliegue de contenidos curriculares y todas las posibilidades que puedan generar en función entonces de la resolución de problemas, de la toma de decisiones, tanto en su vida académica como en su vida cotidiana, como en la vida normal. Entonces, los materiales educativos deben permitirnos que esos contenidos curriculares se orienten hacia las distintas actividades de el pensamiento, la resolución de problemas, la toma de decisiones de las y de los niños. En tal sentido, los materiales educativos deben ser un soporte para lograr el trabajo comprometido en colectividad, desde donde les corresponde a los niños y a las niñas, entonces, cómo se van comprometiendo hacia la construcción de comunidades, de sociedades más justas, más libres, más democráticas, de acuerdo al cumplimiento del plan y de los programas de estudio. Y, por supuesto, las actividades, los proyectos y las distintas posibilidades de uso de los materiales educativos nos deben permitir dinamizar
estratégicamente las actividades en relación con una vida en construcción democrática y además como un elemento fundamental para la construcción de la paz. Debemos en los materiales educativos deslegitimizar la violencia. Es un elemento fundamental, debemos verlo así desde esta visión del paradigma crítico, no quedarnos solo en la construcción de la paz, sino cómo denunciamos la violencia y cómo además proponemos actividades que puedan entonces irla deslegitimizando de manera progresiva. En tal sentido, nos corresponde adicionalmente mostrar la diversidad de la condición humana. La condición humana es tan diversa como somos diversos todos y cada uno de nosotros. Entonces, en tal sentido, los materiales educativos deben ir orientados hacia mostrar justo esa diversidad. Por otro lado, los materiales educativos deben generar, reflejar, identificar, fotografiar y además permitir las múltiples posibilidades que conviertan a la escuela como un escenario donde se representa la vida cotidiana. Y se representa la vida cotidiana con sus rituales, con sus formas, con sus maneras, tanto lo que ocurre de manera exógena como lo que ocurre de manera endógena dentro de las distintas escuelas, aulas y los distintos espacios de formación donde estamos todas y todos. Y fíjense, un elemento fundamental como principio pedagógico es que los materiales educativos deben fortalecer la comprensión como garantía de la solidaridad intelectual, moral y académica de la humanidad. Entonces, en tal sentido, las actividades deben promover justo estos elementos de correspondencia, de corresponsabilidad, de solidaridad, de apoyo mutuo en función, no solo, reitero, del cumplimiento exclusivo de contenidos curriculares, sino en la formación de capacidades y además de un sujeto que hace parte de los distintos entornos. Y tenemos otro de, y luego que vemos entonces los principios, nos acercamos hacia las categorías. ¿Cuáles serán estas categorías que deben tener los distintos materiales educativos para educación preescolar? Hablamos principalmente de la participación. No podemos generar materiales educativos para que el estudiante los utilice de manera aislada, para que no generen participación tanto en su comunidad de aula, en su comunidad de escuela, como en su comunidad cuando sale de la escuela, en su núcleo familiar. Y entonces es muy importante que podamos visualizar que estos materiales puedan promover tanto ir acabando ese posicionamiento hegemónico de lo individual, ese posicionamiento hegemónico que los medios de comunicación, que el capitalismo nos dice que debemos ser nosotros únicos, nosotros sin mirar para los lados, sin voltear a ver al otro, hacia la otra. Y entonces la participación es un elemento fundamental que debe estar presente en todas la construcción de los materiales educativos, en los distintos materiales que vamos a ir presentando. Y un elemento fundamental de la participación es el entendimiento de lo comunitario, pero no solo como un espacio geográfico, la comunidad vista más allá de lo geográfico, sino en la construcción de una geografía simbólica que nos permite entonces allí ser solidarios, democráticos, promover todos estos elementos que hemos venido trabajando o platicando acá en el desarrollo de las capacidades humanas, sobre todo porque debemos
avanzar en esa visión comunitaria, trascenderla del espacio físico y construirla entonces un elemento subjetivo que vaya en función de la búsqueda del bien común. Es un elemento fundamental en la que proponemos o les queremos proponer a ustedes que todas las actividades, proyectos y conjunto de materiales que se desarrollen desde esta perspectiva. Un elemento fundamental también que deben tener los materiales educativos como gran categoría es la comunicación. No entendemos unos materiales educativos sin que señalen elementos dialógicos para la construcción colectiva. Pero visto la comunicación no solo desde esta perspectiva instrumental, quizás de emisión, comunicación, mensaje, canal. No, visto como un proceso dialógico que nos permite entonces encontrarnos de múltiples formas, que nos permita leer además los materiales en la creación o en relación con nuestros distintos referentes que además se asocian a los principios también de territorialización. Visto la comunicación, el diálogo entre unos y entre otros, la comprensión mutua, el desarrollo además de una escucha activa, consciente, pero partiendo principalmente de que no te escucho porque te estoy escuchando, sino que soy capaz de reconocer tu condición humana. Y con base al entendimiento de tu condición humana, podemos ir nosotros priorizando y relacionando además los materiales educativos con la visión que tenemos del mundo. Esto nos va a permitir la lectura de la realidad, la visión del mundo. Esto nos va a permitir, por supuesto, abrir debate hacia las nuevas miradas de ser y de estar en el mundo. Porque, insisto, no todas y no todos tenemos las mismas posibilidades. Yo como hombre cis quizás tenga unas posibilidades y algunos privilegios que algunos de ustedes, compañeras, siendo mujeres cis, quizás no tienen, pero también lo debo visualizar con las comunidades afromexicanas, también debo visualizar lo mismo con las comunidades originarias o con la comunidad LGBTQ+, y así sucesivamente. ¿Cómo entonces puedo ver otras miradas, puedo tener otras miradas en función de esa relación y de ese diálogo permanente de los materiales y de su relación estrecha y de diálogo con todas y con todos y con el mundo? Queremos hacer énfasis en un elemento fundamental también como parte de estas grandes categorías que tiene que ver con la territorialización. La territorialización entendida como un enfoque que nos puede permitir a nosotros conocernos, reconocer todos los fenómenos socioculturales, elementos empíricos, subalternidades, subjetividades que dinamizan la vida cotidiana escolar y la vida cotidiana extraescolar, ¿no? Entonces, partiendo de allí, debemos ir generando contenidos que vamos a ir abordando nosotros en función de la transformación de la vida de las niñas y de los niños. No ver el territorio, como ya les había dicho, como un elemento aislado de la realidad, no ver un elemento, el territorio solo como que, no, aquí celebramos Día de Muertos solo así. No, es poder comprender el territorio y todos estos fenómenos que desde el punto de vista histórico, cultural, económico, político, nos van a ayudar a dinamizar, pero sobre todo a estrechar una relación con los contenidos curriculares y para generar entonces actividades que le permitan. Recuerden que ustedes en este momento están para proponer materiales, y estos materiales deben permitir, ustedes lo entienden desde su territorio. Cada uno de ustedes comprende, por ejemplo, la maestra Rosa Carmen, aquí la tengo, la maestra Rosa Carmen Triana entiende el territorio desde su espacio, pero ese diálogo, ese entendimiento también debe permitir a otros que dialoguemos con esos territorios y que puedan además ajustarse a cada uno de, como ya les decía, de estos muchos Méxicos que somos. Entonces, podemos entender además el territorio
De acuerdo a Paleso, que en el 2002 escribía, definía el territorio como un espacio en el que se toman los elementos para incorporarlos al proceso educativo, sin clausurar el sujeto a su medio. Yo creo que eso es un elemento fundamental, sino incorporando el medio en el que vive el sujeto para la formación individual y colectiva. Así entendemos el territorio desde la educación y desde la nueva escuela mexicana. Pero adicionalmente podemos ver la territorialidad como un elemento de producción social, política, económica, simbólico y cultural del espacio habitado, es decir, lo que ya habitamos, que implica entonces poder marcar procesos y apropiarnos de manera subjetiva e intersubjetiva de por cada uno de los habitantes de estos elementos de producción social, político, económico, simbólico, cultural. Entonces, de ese espacio habitado, entonces allí es fundamental que podamos visualizar estos elementos del territorio, de la territorialización, de la territorialidad, en función de poder reflejarlo en los materiales educativos, que no los partimos desde aulas, desde sujetos modelos, desde aulas modelos. No vamos a reproducir el México que no existe, no vamos a reproducir situaciones ficticias, sino que vamos a hablar desde nuestras realidades, desde esos elementos subjetivos, pero también objetivos en función de los distintos territorios donde estamos todas y todos. Uno de los elementos fundamentales como grandes categorías que pedimos que se incorporen en los materiales educativos tiene que ver con el reconocimiento de los otros y de las otras. De los otros y de las otras. En ese reconocimiento, entonces, debemos mirar hacia la construcción de futuros, pero juntos. Solos no podemos, compañeros y compañeras. Y entonces, en estos elementos de construcción en el que estamos ahora, implica que veamos futuros juntos, equitativos, sostenibles, potenciando estas capacidades humanas de las que ya venimos platicando y fortaleciendo los vínculos personales y comunitarios. Entonces, en el reconocimiento del otro y de la otra, pues me reconozco. Yo les reconozco, compañeros y compañeras, y en ese reconocimiento entonces nos encontramos todos y vamos a ir potenciando las distintas capacidades humanas. Es un elemento fundamental. No estamos hablando de capacidades humanas, ni estamos hablando de rasgos globales de aprendizaje, ni de procesos de desarrollo de aprendizaje, como en otrora se habló de aprendizajes esperados o de aprendizajes terminados. Estamos acá que vamos potenciando, que vamos caminando, pedagogía del movimiento. Y en la medida que vamos entonces caminando, nos vamos a ir encontrando en el desarrollo de las capacidades humanas y en la construcción colectiva de futuros para todos y para todas. Otro elemento que consideramos fundamental tiene que ver con la transformación. La categoría transformación implica que entendamos el mundo en la lectura justa y cómo debemos transformarlo. Porque esta transformación no va a ser igual, esta transformación no va a ser decretada, la vamos a ir construyendo en la medida que nos vamos apropiando del mundo. Y en esa apropiación, entonces, vamos a ir identificando cuáles serán las formas que vamos a ir actuando sobre él. Repito, no se trata de una maquila de actividades que abonen o que busquen o que persigan entonces el resolutorio de grandes problemas o de grandes contradicciones sociales. No, se trata de ir abonando hacia la construcción de cómo nos vamos a ir apropiando progresivamente del mundo y cómo, partiendo desde el pensamiento crítico, vamos a ir actuando sobre él. En este sentido, la transformación también
pasa, lo pensamos primero a nivel macro, pero también vamos a nivel micro, ¿no? Y entonces implica vivir una vida saludable mental y físicamente, y cómo incorporamos, además, como ya lo decíamos, como una de las grandes premisas, los estudiantes son sujetos de derecho y entonces deben ejercer plenamente sus derechos, no solamente a la educación, sino también a la vida, a una vida digna, a una vida justa, a una vivienda, a la alimentación, y cómo todos además esos elementos los vamos a visualizar en nuestros programas sintéticos, en los procesos de desarrollo de aprendizaje, cómo están entonces estos elementos ya ahora de manera concreta en lo curricular. Partiendo además que debemos, lo trabajábamos como parte de las capacidades humanas, el desarrollo de la imaginación, el pensamiento, el reconocimiento y no invalidación e invisibilización de las emociones, sobre todo para ir retejiendo el sentido colectivo, o sea, volver nuevamente hacia la construcción de ese tejido social donde todas y todos transformamos y transformamos progresivamente nuestras distintas realidades. Y por supuesto, esa conexión armónica entre nosotros como sujetos, el mundo social y el mundo natural, la conexión con lo natural, con la naturaleza, con el ambiente en una armonía perfecta de no nosotros como sujetos que se imponen en la dominación del ambiente, sino en una relación armónica entonces que permite transformar esas relaciones que históricamente han sido preponderadas por las hegemonías capitalistas, en tanto y en cuanto la utilización de los recursos naturales y la explotación de estos se hace de manera indiscriminada, no hay conciencia con el uso de recursos, y con base a ello entonces nosotros debemos abonar como parte de todas esas contribuciones que estamos haciendo para las capacidades humanas en miras hacia el perfil de egreso, nos corresponde esto. Y por último, y no menos importante, creo que esta recoge todo lo que ya he venido platicando con ustedes, que tiene que ver con la hospitalidad con la diversidad. Nos corresponde ser hospitalarios con la diversidad, no aceptarla. Porque ninguno de ustedes ni ninguno de nosotros somos quienes para venir a aceptar la diferencia del otro o de la otra. Y me refiero a la diferencia cultural, lingüística, étnica, económica, sexual. No tiene que ver con la aceptación, sino tiene que ver con la hospitalidad. Cómo los materiales educativos promueven desde sus distintas posibilidades, desde la relación con sus contenidos curriculares, la vida cotidiana, la territorialización, ¿cómo entonces? Primero, cumplimos con los valores plasmados en nuestra Constitución, pero adicionalmente entender que hay tantos rasgos distintivos de nuestra cultura, de nuestra espiritualidad, que desde el punto de vista material, educativo, afectivo, nos caracterizan como sociedad. Y entonces acá, como ya les decíamos, no hablamos de un solo México, sino que hablamos de las diversas sociedades, y entendiendo lo y lo pluricultural, lo multilingüístico, lo plurilingüístico, y con base a ello entonces ser hospitalarios y promover entonces ese reconocimiento, el reconocimiento de la diversidad y de la hospitalidad que deben proponer los materiales educativos. Fíjense, y ya para cerrar, les quiero decir que todo esto, compañeros, todo esto, por favor, todo el tema de las capacidades humanas, el tema del perfil de egreso o rasgos globales de aprendizaje, las premisas, los principios, las categorías. Bueno, todo este material lo vamos a cargar en la plataforma, va a estar cargado en la plataforma. Pero ¿qué les quiero decir? Todo esto debe tener una relación, y aquí un poco les pido que no lo diseñemos pensando ni en aulas modelo, ni en situaciones ideales, reitero, pero sí pensando que esto debe llegar a un plano didáctico. Debe ser utilizado, pero además visto el plano didáctico como una sistematización de la experiencia educativa.
en el que participan de forma inclusiva todos los responsables de vivirla. Por eso aquí entendemos el plano didáctico no solo desde la visión adultocéntrica, sino de cómo nos involucramos todas y todos los agentes del hecho educativo. Eso es un elemento fundamental. Y entonces piensa en sus materiales, compañeros, pensando en las distintas finalidades, pero múltiples, no pensando en una sola. Proyectemos sobre qué, sobre para qué, la finalidad de cómo se va a vivir la experiencia educativa con este material, considerando siempre la vivencia de los estudiantes, la vida cotidiana, considerando la multiplicidad de territorios, la hospitalidad con la diversidad. O sea, pónganse ustedes ahora, no la playera de autor, póngase o no se quite, más bien creo que va mejor la metáfora, no se quite nunca la camiseta de profe, porque en la camiseta de profe podemos entender las multiplicidades de posibilidades de uso de los materiales educativos. Y por eso, compañeros y compañeras, hoy a esta hora somos casi 700 colegas. 700 colegas que estamos movidos por lo mismo, que estamos movidos por la transformación educativa, que estamos motivados además para desarrollar materiales educativos que vayan en correspondencia, primero, con el momento histórico que está viviendo el país, con la conformación además y el reconocimiento del sujeto histórico que somos. En un homenaje además, en una recuperación de todas esas experiencias que ustedes como maestros y como maestras traen. La nueva escuela mexicana, en la revalorización del magisterio justo, los hace parte a ustedes de este proceso. Nosotros agradecemos muchísimo esta audiencia tan extraordinaria que puedan. Nos encantaría, y aquí sí les tengo que decir, fíjense, todos estos elementos que decía harán parte de la valoración que haremos de los materiales educativos. Y con base a ello, quisiéramos que los 600 estuviesen como autores, pero sabemos que irán, algunos de ustedes quizás dirán, no, esto no es lo mío, o esto es muy complicado, o hay que dedicarle mucho tiempo, pero serán distintos procesos. Estamos en este momento en el plano de formación, que iremos trabajando de manera híbrida también en plataforma, y ese trabajo en plataforma nos permitirá ir viendo algunos elementos escriturales de todas y de todos ustedes, de algunas formas también de entender y de acercarse, que todas son válidas, y eso es importante, que son válidas sus percepciones desde los propios contenidos. El equipo de la Dirección General de Materiales Educativos, específicamente de la Dirección de Desarrollo e Innovación, que a mí me corresponde acompañar, estaremos en todo el proceso. Y luego entonces vendrá ya el proceso de innovación específico con los compañeros y con las compañeras ya seleccionados, y este proceso también llevará su tiempo en función de unir y venir de cosas. Por ejemplo, la maestra Claudia Ahumada quizás desde Guadalajara, quizás nos envía un material extraordinario y queda seleccionada. Pero ese material requiere todavía que lo discutamos con otros tipos de especialistas, que lo analicemos desde los ejes articuladores, desde la forma de cómo además concebimos el currículum, como ya les mencionaba, el currículum vivo, cómo están allí presentes los elementos de la vida cotidiana para el desarrollo de las capacidades humanas. Y entonces a lo mejor haya temas vinculados quizás al derecho de autor, a la propiedad intelectual. La maestra Claudia quizás quiere que se incorpore un poema y eso requiera que tenga una gestión con los autores o los derechohabientes específicamente de esa obra, bien sea de un poema o de una imagen o de una fotografía. Y eso requiere que Claudia no me deje solo, porque al final es una idea de Claudia, que nosotros iremos acompañando y que iremos gestionando y generando todas las condiciones para que al final el material de Claudia se traduzca
como parte de los materiales que harán parte de la familia de materiales educativos para la educación preescolar. Entonces, es todo un proceso y ese proceso lo iremos viviendo juntas y juntos. Les pido muchísimo, compañeros, no desesperemos, sobre todo el día de hoy. Ya vieron, fue un poco abrupto el inicio, pero bueno, ya nos fuimos ajustando. Y mire, en este momento veo el WhatsApp y no tengo menos de 3.500 mensajes de todos los grupos. Entramos en una manera desesperada y les pido por favor, a todos le vamos a dar respuesta, vamos a responder todas las situaciones con sus tutores, están allí en los grupos. Yo solamente estoy como observador, pero quizás en este momento, en un día como hoy, pues bueno, sí me involucré a dar alguna respuesta, pero allí van a estar siempre sus tutores, este equipo del desarrollo y la innovación de estos materiales educativos está bajo la responsabilidad de su servidor. Allí estoy en todos los grupos de WhatsApp, así que estoy a la orden y estaré acompañado de casi 50 o 60 compañeros y compañeras que irán entrando de manera progresiva a distintas etapas del proceso. Entonces, veamos estas dos pláticas del día de hoy como parte de ese gran encuadre que queríamos trabajar tanto el doctor Arriaga como su servidor para que podamos entonces ir aterrizándolo ya en las distintas sesiones que van a tener ustedes en videoconferencia con otros especialistas y se puedan ya ir aterrizando e irlas alternando con las actividades que se van a desarrollar en plataforma. Yo les agradezco muchísimo este espacio, compañeros y compañeras, les cedo la palabra y me reitero a su completa disposición. Le voy a ceder el derecho de palabra a la maestra María Luisa Luna, nuestra subdirectora de educación preescolar y primaria de materiales educativos, así como al maestro Alberto Monroy Acosta, quien estará también con ustedes acompañando todo este proceso. No se desconecten luego de que yo concluya, yo voy a continuar acá, vamos a abrir el derecho de palabra con base a alguna de las dos intervenciones, de haber algunas dudas, algunas preguntas, que las iremos además respondiendo en todas las distintas sesiones que tengamos, así que por ello no comamos ansias, pero con mis compañeros van a explicar quizás temas más operativos que son fundamentales y que todas y todos en este momento podemos tener alguna duda. Les agradezco muchísimo. Buenas tardes y adelante, compañeros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Un gusto que estén aquí con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a este proceso. Va a ser un proceso muy enriquecedor donde vamos a aprender todos de todos. Y pues solo decirles que tengan calma, que no se preocupen, que este es un proceso en donde vamos a irnos empapando poco a poco. Es normal que en este momento no conozcamos a fondo todo lo que estamos ahorita repasando. Va a haber algunos momentos en donde hagamos saltos, donde reflexionemos, donde expongamos nuestras dudas. Entonces, bueno, para que sepan que vamos a estar acompañándolos en todo el proceso de inicio a fin. Y pues también que sepan que este es un proceso en donde intervenimos muchas personas, es un trabajo en equipo verdaderamente. Vamos a estar como institución junto con ustedes y entonces los resultados van a ser compartidos, ¿no? Entre ustedes y nosotros. Ya sin más, pues les vuelvo a dar la bienvenida, les agradezco que estén todos aquí y pues que me conozcan para que cualquier cosa que necesiten, vamos ya a darles también nuestros contactos para que puedan de manera muy práctica plantearnos sus dudas, de manera también muy organizada y pues cualquier cosa estoy aquí. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Sí, me escuchan, ¿verdad? Sí, sí te escuchamos. Sí, Perfecto, muchas gracias. Bueno, reitero la alegría por iniciar el proceso. Vamos a ver rápidamente algunas consideraciones técnicas, no sin antes comentarles que nos sumamos a las palabras del doctor Marx,
del maestro Sadi, de la maestra Brisa, hay un equipo muy grande que soporta todo este proceso, ¿no? Es decir, hay muchísimos compañeras y compañeras que estamos dando soporte a todo este proceso de innovación y de creación, y en ese sentido también dar un poco a la comprensión de cada uno de ustedes, ¿no? Vemos el entusiasmo que hay para poder iniciar este proceso, pero recuerden, bueno, tenemos el contacto de los grupos de WhatsApp, tenemos también, por favor, ocupar el Classroom, y en ese sentido comentar algunas pautas operativas para el proceso del Classroom, ¿no? Recuerden, bueno, cada uno de ustedes ya tiene un grupo que está asignado. Permítame, porque creo que tengo complicaciones con la cámara. No. Bueno, estamos teniendo complicaciones con la cámara, pero estamos operando el grupo de WhatsApp y el grupo de Classroom. Número 1, les invitamos por favor a que cumplan todas las actividades que están dentro del Classroom y asimismo también asistir a conferencias en dado caso de que no puedan acompañarnos de manera virtual sincrónica. Va a haber un formulario de registro. Ahorita, en estos momentos, se está compartiendo el formulario vía grupo de WhatsApp. En ese formulario, bueno, va a fungir como asistencia, en este caso para la conferencia número 1. En el Classroom también podemos encontrar el calendario de conferencias. Nuestro próximo encuentro es el día miércoles a la misma hora, 2:30 de la tarde. ¿Sale? Toda esta información está, insisto, en la plataforma Classroom. De igual manera están los compañeros y compañeras tutoras y tutores, perdón, que, bueno, son parte también de este proceso. Reitero la trascendencia del evento y asimismo también los invitamos a que se sumen a todas estas actividades. No sin más, les mandamos un fuerte abrazo y bueno, esta conferencia, también las diapositivas del doctor Max y del maestro Sadi van a estar cargadas en el Classroom. Y bueno, sin más, les mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Abrimos el derecho de palabra para escuchar a los compañeros y a las compañeras. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a irlo haciendo de cómo nos aparecen acá en la plataforma. Le pedimos por favor a la maestra Lili Villamil. Buenas tardes, espero me escuchen. Sí, sí, le escuchamos. Ay, es una duda pues más bien técnica. Yo, bueno, acabo de escuchar las indicaciones de que nos van a enviar el formulario para la asistencia de la sesión de ahorita a través de un grupo de WhatsApp. Sin embargo, yo no estoy en un grupo de WhatsApp. Acabo de checar y no estoy en ningún grupo de WhatsApp. ¿Cómo puedo hacer o con quién me comunico? Maestra, anote por favor mi número de celular y me escribe allí al directo y lo resuelvo con usted. Gracias. Es el 55 827 69178. 55 827 69178. Usted me escribe allí un WhatsApp y al cerrar esta sesión resolvemos lo de su participación. Gracias, doctor. Habla acá, por favor, Wilber Domínguez. Adelante. Buenas tardes a todos, saludos desde Mérida. Primero que nada, reconocer la importancia de la labor que vamos a desarrollar y la trascendencia que tiene este acto. En segunda, y en esa consonancia y dada su importancia, creo que sí sería pertinente que todos los materiales los tuviéramos en tiempo y forma. Entiendo que a veces la tecnología se convierte en una limitante y en un problema en algunos espacios o en algunos momentos. Sin embargo, se han dado comentarios, se han dado momentos ahorita de que estamos en grupos y no estamos en grupos. Y yo al menos soy
sigo al pie de la letra todas las indicaciones. Y me causa un poco de ruido en primera instancia que en el grupo de Classroom aparezco como G3 o grupo 3, mientras que en el grupo de WhatsApp aparezco en el grupo 4. Y por otro lado se comentó que ya estaba disponible en los grupos de Classroom, en las clases en los grupos de clase de Classroom, el calendario o la agenda de formación, y esta se nos hizo llegar a través de los grupos de WhatsApp y no se encuentra en los grupos de Classroom. Yo aquí lo que pediría o lo que sugeriría sería en esa tónica, que sí seamos claros con las indicaciones y los procesos para evitar que algunas personas nos perdamos o la gente se pierda en el trayecto. Y referente a esto, pues ver cómo dentro de los grupos ya he leído comentarios como donde se pide ese respeto y personas que se están saliendo, bajándose del barco cuando esto apenas va comenzando. Entonces, es lo que quería comentar, Sadi, y agradecerle nuevamente la oportunidad de participar ya por tercera vez en este proceso de elaboración de materiales. Bueno, Wilber, te lo agradecemos muchísimo. Verificamos este tema del G3, G4, lo verificamos, por supuesto. El canal de comunicación siempre será a través de WhatsApp. Traten de comunicarse de manera al privado con su tutor, y del mismo modo es importante, vamos a atender todas estas situaciones en función del Classroom. Lo revisamos nada más al cerrar acá, para verificar que efectivamente ya todo esté disponible. Todo está cargado, probablemente no, en algunos grupos no todo está disponible, y si alguno de las personas que están acá tienen la misma duda, pues bueno, iremos resolviéndola, ¿no? En ese trayecto. Le pido por favor a la maestra Claudia Ahumada. Adelante. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todas las personas que se presentaron, y es un gusto estar aquí. Bueno, sobre todo tengo dudas sobre la dinámica de la participación. Yo soy psicóloga de formación y tengo estudios de maestría en neurociencias, en neuropsicología infantil, y trabajo en el área de la educación especial. He trabajado en USAER y actualmente en UNCAM. Entonces, una de las cosas que yo me he dado cuenta en el caso de preescolares, bueno, en general, todo lo que tiene que ver con niñez, como aspectos necesarios que yo considero que todo docente debe apropiarse, ¿no? Por ejemplo, cierta noción del desarrollo, la importancia de los periodos críticos y del papel del docente que tiene en esta plasticidad cerebral, sobre todo en estas edades, ¿no? Entonces, no sé si la dinámica va a ser como que nos dan un contenido. Por ejemplo, el año pasado participé en el de 4º grado, pero ya no concluí porque el tema que me dieron no era muy afín a lo que, digamos, al área en la que yo me considero con mayor experiencia, y además que se me juntaban otras cosas. Entonces no sé si a lo mejor el tema o el área en que se nos va a asignar pudiera ser afín a lo mejor a lo que yo pudiera aportar, ¿no? O si, por ejemplo, incluso pudiera hacer yo algunas propuestas en general a ustedes, no sé, como, a ver, yo considero que abordar, por ejemplo, el sueño, las cuestiones de sueño y cómo se puede trabajar en familia, en la escuela y demás, es muy importante, ¿no? O ciertos aspectos que yo veo que son de necesidades básicas, que es de trabajo en la escuela, pero también con la familia, si hay esa apertura como a poder, pues sí, compartir alguna propuesta que yo tuviera de manera general para el caso de preescolar. Y esa sería mi duda. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Te agradezco mucho tu participación. Efectivamente, hemos las distintas dosificaciones e integraciones de los contenidos las estamos haciendo con base a sus perfiles. Por eso es que
de acuerdo a los mismos, es que de todos los que se inscribieron, ustedes en este momento están preseleccionados. Entonces, con base a ello, ya iremos viendo esos detalles en la medida que vamos desarrollando las distintas sesiones. Alejandra Avelar, adelante. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Creo que por lo que escuché con una compañera anterior también le voy a mandar, doctor Sadi, a usted un mensaje WhatsApp, porque es una, que yo no estoy incluida en ningún grupo de WhatsApp todavía, y dos, que estoy comisionada a otros trabajos en los próximos días. Entonces quisiera hablarlo, pues en lo particular, si me permite mandarle un WhatsApp. Sí, por supuesto. Adelante. También es importante, gracias Alejandra, es muy importante lo siguiente, fíjense, pedimos en los grupos de WhatsApp que las ligas fuesen, no se compartieran las ligas ni de los grupos ni las ligas del Classroom, porque quienes están aquí en teoría son los que están publicados en la lista de seleccionados. Y entonces quizás algunos temas con los WhatsApp ha de ser por los datos que ustedes cargaron o en su reseña curricular o los datos que cargaron cuando llenaron su registro, o probablemente también algún desliz de nuestros compañeros que pudo haber obviado sus números. Entonces les pido por favor que quien me escriba por estos temas en específico me ponga su nombre, su número de celular, porque yo lo que hago es reenviarlo de manera directa a mis compañeros que son los responsables de de abrir esos grupos. Dalila, adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Pues mi precisión es solamente para comentarles, ya tuve la oportunidad ya de entrar a Classroom, ya estoy, muchas gracias. También me envía, ya pertenezco a un grupo de WhatsApp, pero comentarles que en algún material complementario, en la primera fase y en la segunda que viene en Classroom, no están disponibles, las ligas en donde hay marca, no está disponible para acceder a ese material, solamente esa precisión quería hacer. Por ahí el material complementario dice algunas ligas para acceder a esta información y completar pues la actividad que nos toca realizar en Classroom, pero no están disponibles. Dice que página no encontrada. Muy bien, lo checamos. Solamente eso. Gracias, muchas gracias. Nancy Yadira. Mire, y por cuestiones de tiempo, les pido por favor que todas las dudas son importantes, pero les pido por favor que si ya estas se repitieron o si ya lo dijo otro compañero, por favor entonces bajemos la manita y démosle participación a alguien que quizás tenga una duda distinta. Nancy Yadira, no, bajó la mano. Lilian Villamil. No, perdón, yo ya comenté. Muy bien, gracias. Bajen la mano quien ya comentó. Muchísimas gracias. Claudia también. Héctor Domínguez. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Buenas tardes. Igual tenía una duda. Al inicio, cuando rellenamos el formulario, nos daba como algunas temáticas que podríamos elegir para la participación en la elaboración de estos libros y materiales, donde, bueno, yo elegí, creo, igualdad de género y vida saludable. Entonces, como son como las áreas ahora sí que como docente como más me interesan y eso, ¿sí va a ir encaminado a eso o igual vamos a tener las temáticas abiertas? Ya los compañeros en la medida que se vayan dando estas sesiones, iremos explicando el tema de las dosificaciones e iremos además hablando ya de los grupos específicos en función de los distintos perfiles de todas y de todos. Hoy solo era, digamos, el encuadre, las dos conferencias de inicio que iban a permitir pues todo el enmarco de las sesiones. Entonces les pido por favor que vivamos el proceso. No lo adelantemos de manera inmediata porque si no, mis compañeros, pues bueno, ya no les va a corresponder absolutamente nada en todas las semanas y yo voy a estar en las 2 semanas y yo nada más voy a estar respondiendo quizás estos temas. Adelante, Iris Viviana. ¿Sí me escucho? Sí, adelante.
Gracias. Me salió un poquito de la llamada, no sé si ya abordarían este tema, pero mi duda va en relación a la vinculación de los ejes articuladores con las capacidades humanas. Dentro del desarrollo de la propuesta, obviamente entiendo que ya nos dieron una serie de capacidades principales que son las que, digámoslo así, entiendo como el eje central para el desarrollo del perfil de egreso, que es lo que se busca abonar. En el sentido del diseño de los materiales, entonces yo podría enfocarme en la vinculación de a lo mejor una o dos de las capacidades que resaltó en la relación con el perfil de egreso para que de esta manera, de acuerdo al área o al tema que se me asigne, pueda yo desarrollar una propuesta que cumpla al final con este abono, a este caminar y esta construcción para el perfil de egreso. Maestra, insisto, estamos avanzando ya en 3 o en 4 sesiones de las que vienen, ¿no? En función de los ejes articuladores, del plano didáctico, de la integración curricular. Y entonces todos estos elementos se van a ir respondiendo, además, ya luego en pequeñas comunidades. Luego en pequeñas comunidades, de acuerdo al tipo de materiales y a la construcción de una escaleta que ustedes de manera colaborativa vamos a trabajar entre todas y entre todos. Estas son solo los lineamientos, o sea, el encuadre y, como ya les decía, el inicio pues de todo el proceso. Carmelita, adelante. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Bienvenida. Bueno, a mí me parece muy interesante todo lo que se ha planteado en esta sesión y sobre todo el tema que se tocó de la cotidianidad, porque es lo que ya hemos trabajado en los CETES, y también pues las capacidades de los niños a desarrollar desde la valoración, la imaginación y el deseo por aprender. Es muy importante también tomar en cuenta preescolar las emociones, y basado todo en el codiseño y en el marco legal. Me interesa mucho ese aspecto porque a veces dejamos de lado lo que dice nuestra Constitución, y me parece muy interesante lo de las dos conferencias que nos han dado hoy. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, muchas gracias, maestra. Bienvenida. Adelante, Teresita García. Hola, buenas tardes. Saludos desde el estado donde el más cobarde fue Vicente Guerrero y el más analfabeta Ignacio Manuel Altamirano. Guerrero. Imagínense cómo estamos los guerrerenses. Saludos a todas y a todos. Es un placer. Todo lo que vimos y escuchamos este día, pues es súper importante. Hablar desde la decolonización es hablar ya de un paradigma en donde preescolar tiene que adentrarse. Los materiales que se vayan a elaborar tienen que estar fincados en eso, en que las educadoras también somos personas, y los niños somos personas que tenemos pensamiento crítico. Yo creo que lo que vimos estos 2 días, es importante hablar de la cotidianidad, pero hablar desde esa parte de reconocernos a los otros y en los otros es bien importante. Creo que este fue un inicio súper importante, súper interesante, independientemente de los problemas técnicos que se han tenido, pero creo que vamos por buen camino. Felicito y me felicito a todas las que estamos aquí porque nos estamos dando la oportunidad de trascender en la educación en México como patriotas. Muchas gracias y buenas tardes. Un abrazo a la maestra Teresita, que bueno, creo que las compañeras. Gracias, muy buenas. Es que me tardé en prender el micrófono. Buenas tardes. Yo ahorita aquí así nada más rapidísimo, y eso porque aquí mi directora está duro y duro por los tiempos. Sí va a haber el apoyo de comisión
Es mi única duda porque, ay, no, mi directora está ahí y le mandé el oficio que nos mandaron, pero no, esta que quiere que se le mande el oficio comisión, nada más. Muchas gracias, muy buena tarde, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Esos detalles, fíjense, les notifico, nosotros vamos a empezar a oficiar a partir de mañana a las autoridades educativas de los estados, secretarios, subsecretarios y así en la estructura de quiénes son los seleccionados en esta etapa. Y con base a ello, ya luego nosotros no hablamos de gestión de comisiones, sino que se faciliten los tiempos y las posibilidades para que las y los educadores puedan participar de este proceso. Nosotros lo vamos a hacer, saldrá desde la dirección general firmado por el doctor Arriaga. A partir de mañana se harán esas comisiones. Les pido por favor al WhatsApp de su coordinador, de su tutor, en los distintos grupos de WhatsApp. Allí les pido a mis compañeros de la dirección que se presenten, en el que redacten un mensaje y coloquen, por ejemplo, Alberto Richards, tutor 1, en el grupo que le corresponde, para que en el privado ustedes puedan enviar el nombre de la autoridad educativa a la que debe ir dirigido su oficio, indicando el número de escuela, indicando el nombre de la escuela, su nombre, su centro de trabajo, que esos son elementos fundamentales. Ya los compañeros y compañeras de la dirección, por favor, escriban en los grupos de WhatsApp, soy tal y soy el coordinador o soy el tutor, para que al privado se le puedan entonces enviar a ustedes. Fíjense, vamos a ir cerrando las intervenciones. Por aquí tenemos... Disculpe que lo interrumpa. Hace rato me dio la palabra, pero creo que es la plataforma la que está yendo un poco lento y no me permitió activar el micrófono hasta apenas. Adelante. Soy la maestra Nancy. Es un honor estar en este proceso. Sé que es solo la segunda etapa, pero en realidad somos miles de docentes del nivel y muy pocos los que hemos tomado la determinación de participar en este proceso. Creo que eso parte de la visión que muchos de nosotros tenemos de generar un cambio en nuestro nivel. Yo del estado donde estoy, los demás niveles nos tienen como el nivel que solo hace bolitas y palitos, ¿no? Entonces creo que sí es sumamente importante este proceso, que lo vivamos y lo vayamos caminando paso a paso para poder comprenderlo. Yo reconozco que tengo algunas deficiencias formativas para participar en este proceso, sobre todo porque del estado donde soy, la capacitación oficial no se nos da. Entonces, lo que yo he caminado, lo que yo he aprendido y comprendido de la nueva escuela mexicana ha sido un proceso autodidacta. Infinidad de cursos que he tomado, diplomados, y que me han permitido tener el valor de atreverme a participar en este proceso. Tal vez comparada con muchas de las compañeras y compañeros que están inscritos, tenga algunas desventajas, pero tengo las ganas, el deseo de contribuir y cambiar esa visión que hay sobre mi nivel. Sobre todo, me siento emocionada porque, y la emoción es la gran herramienta, ¿no?, para despertar la creatividad. Si hay emoción, vamos a ser capaces de hacer procesos increíbles que permitan precisamente eso, la transformación del otro, el apropiarnos de algo que mencionaron repetitivamente, que es tener una identidad. Si yo soy, voy a reconocer al otro, y si reconozco al otro, voy a ser capaz de identificar todos esos elementos que me hacen ser y que le hacen ser al otro, y voy a actuar en consecuencia, con respeto y de manera armónica, tanto hacia el otro como hacia los entornos que nos rodean y de los cuales somos parte.
Muchísimas gracias y agradezco la oportunidad. Muchísimas gracias, maestro. Le agradezco mucho sus palabras y bienvenida. Bienvenida. Esto es una comunidad. Aquí vamos a ir aprendiendo juntos y juntas. Le agradezco muchísimo. Robinson Emanuel, adelante. Ok, pues muchísimas gracias por escuchar. Un saludo desde Toluca. Y se me hace, como se comentó hace un momento, súper importante el romper paradigmas y poder iniciar con el nivel de preescolar. Y además ya se vivió una experiencia con estos libros. Creo que estamos en un momento pertinente para poder hacer esta inserción de los nuevos materiales en una edad tan importante y en este nivel que es el preescolar. Agradezco esta situación, sé y estoy seguro que vamos a poder aportar mucho y muy buen material porque es de docentes de preescolar para preescolar y que se cuenta con la experiencia para poder potenciar este pensamiento. Así que felicito a todos y muchas gracias por escucharme. Gracias, maestro Robinson. Bienvenido. Muchísimas gracias. Yajaira Flores, adelante. Hola, doctor Sadi. Buenas tardes. Un gusto volverlo a ver. Saludos desde Nayarit. Doctor Sadi, entré, hola, un poquito tarde, no sé si habló, vi que mandó un mensaje con respecto a la confidencialidad que tenemos. ¿Nos puede hablar un poquito de hasta dónde podemos compartir hasta el momento y hasta dónde no? Le comento porque hay compañeritas que ya saben que estamos en el proceso y de repente están interesadas en que comentemos cositas de lo que estamos aprendiendo. Yo me refiero a lo mejor lo que estamos aprendiendo ahorita de la nueva escuela mexicana para irlas orientando, no tanto a lo mejor de lo que estamos haciendo en el proceso, sino de lo que estamos aprendiendo a lo mejor compartir, pero ya usted me dirá qué tanto podemos compartir. Bueno, el conocimiento siempre hay que compartirlo, la información siempre hay que compartirla en coherencia además con la nueva escuela mexicana, con lo que tiene que ver con la generación de comunidades. Lo que sí debe quedar muy claro, compañeros y compañeras, es sobre el proceso. O sea, sobre el proceso, sobre las escaletas, sobre los materiales que nosotros les compartamos, no estas presentaciones, sino en lo específico de alguna estructura didáctica de un proyecto. O sea, esos son los elementos de la confidencialidad del cual les pedimos. Ya les vamos a hacer llegar. Va a estar cargada en el Classroom la carta de confidencialidad a las que por favor les pedimos que nos ayuden imprimiendo, firmando en azul y cargándola allí nuevamente en formato PDF. Eso es importante para que se cargue en la plataforma. Así que cualquier duda igual, allí estarán los compañeros tutores para acompañar. Y bueno, y un abrazo hasta Nayarit, que reciente nos acabamos de ver. Bueno, y tiene que ver con cuestiones comerciales, no compartir con empresas, con editoriales, y todos esos elementos, pues, propios de los procesos editoriales, ¿no? Esto es un elemento fundamental. Pero de las presentaciones de la nueva escuela mexicana, de esto de las capacidades humanas, lo que platicaba nuestro director general, el doctor Marx Arriaga, por supuesto, adelante, por supuesto que sí. Jorge Pérez Ferreira, adelante. Es el de mi hijo. Yo había visto, perdón, mi nombre es Sara Ferreira Guzmán. No les digo todos mis logros porque serían demasiados para mí, que no diré, ¿verdad? Pero muy contenta de estar aquí entre ustedes. Yo pensaba hace rato que decían, bueno, mi nombre es Sara Ferreira Guzmán. Yo pensaba hace rato que escuchaba yo, decía yo, que ya se viene uno formando la idea, ¿no? De que en qué podría uno aportar. Decían materiales, decían proyectos. Silenció su micrófono, maestra.
Sí, nos silencian los micrófonos, pero bueno, ajá, pues más que nada eso, compartirles el gusto de estar entre ustedes. Le voy a echar ganas, me comprometo, comprometerme ante todos para pues dar lo mejor de mí y aprender mucho. O sea, estoy aquí simplemente para aprender mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Margarita Valle. Bueno. Margarita Valle, adelante. ¿Ya? Sí, adelante. La mía es una petición. Yo sé que el día de hoy, pues fue presentación, fue un encuadre, pero sí agradecería mucho que si nos mandan alguna información, respondiéramos a través de los emojis, porque no todos tenemos celulares en donde aguanta que lleguen y lleguen y lleguen agradecimientos. Entonces, una, pues para que no se pierda la información, y la otra, pues para que no se sature, pues por en este caso, mi teléfono. Gracias. Fíjense, lo que vamos a hacer a partir de luego que se envíen tanto los formularios como todo lo es que lo vamos a enviar y vamos a darles solo la opción para que ustedes reciban la información y respondan al privado de sus tutores o de sus coordinadores, porque las normas de la comunidad de WhatsApp, o sea, digo, en función de estar en un grupo, implica no saturar, ¿no? Porque, bueno, llegan 500 mensajes y quizás su pregunta llega a las 9 de la noche. Entonces, vamos a estar enviando allí la información. Cuando sea preciso, abriremos para que ustedes respondan, pero para que haya comunicación más con sus tutores, desde lo más privado a los distintos WhatsApp de los tutores. Atendemos, maestra, su petición y se le agradezco muchísimo. Bueno, ya... Sí, muchas gracias. Vamos a dar por cerrada esta sesión. Las otras preguntas las iremos quizás atendiendo en privado, en el WhatsApp, porque ya de 700 ya llevamos 550. O sea, el tema del tiempo es un tema importante también en estos espacios. Así que bueno, les agradecemos muchísimo, colegas, maestros, maestras, que se tomen este tiempo y ya, bueno, ya tienen nuestros celulares. Estaremos en contacto para seguir generando esta comunidad y nos encontramos el día miércoles en la siguiente conferencia. Muchísimas gracias y que tengan todas y todos buenas tardes.